Mis amados amigos y hermanos, quiera nuestro bondadoso Dios y Salvador Jesucristo derramar, cual rocío refrescante en medio del árido desierto, sus más ricas bendiciones sobre su pueblo. Reciban nuestra cordial gratitud por su grata sintonía para compartir con nosotros estos breves minutos de saludable alimento para el alma, rica nutrición para la mente y fresco refrigerio para el espíritu. Y ahora, palabras de sabiduría, Hechos 11, 15 y 16. Y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, como sobre nosotros al principio. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo: Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Hechos 1:5. En nuestro deleitoso recorrido por el capítulo 11 de los Hechos, en nuestra meditación anterior, avanzamos hasta el verso 18. Sin embargo, el factor tiempo nos impidió presentarles los insustituibles y nutritivos comentarios de Matthew Henry con la traducción y adaptación al castellano de don Francisco Lacueva, los que les ofreceremos a continuación. Pero antes, queremos señalar sobre los versos 15 y 16 que el Espíritu Santo está recordando a través del apóstol Pedro, tanto a los demás apóstoles como a todo creyente genuino, judío o gentil, quedaba muy claro que así como el remanente fiel de Israel recibió el bautismo con agua que predicó y practicó Juan el Bautista como señal de arrepentimiento e identificación con Dios y con Juan como su profeta, el bautismo o sello del Espíritu Santo en cada verdadero creyente es la señal de identificación con Cristo y con su iglesia. De esta manera, en el tiempo en que vivimos, el tiempo de la gracia de Dios derramada por toda la humanidad, es la estampa de pertenencia a Cristo y a su reino. Es la seguridad de vida eterna. Entre otros versos de la palabra de Dios que nos dan esta garantía y explicación, tenemos a Efesios 1:13, Hechos 1:5 y Romanos 8:16, que nos dice: y el mismo Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Es decir, el Espíritu Santo morando en cada creyente una vez que es lavado por la sangre de Jesús, le da seguridad de vida eterna. Cada persona que confiesa sus pecados a Cristo, de inmediato, si lo hace de corazón, la palabra de Dios garantiza que el Espíritu Santo, que es el don especial dado por Jesucristo para que more en el creyente, pasa a habitar en ese creyente, dándole la seguridad de vida eterna. Vamos ahora, mis hermanos, como le habíamos prometido, a escuchar los siempre importantes y beneficiosos comentarios de Matthew Henry sobre estos versos del 11 al 18 del capítulo 11 de los Hechos, hoy continuando nuestro tema,
Pedro defiende su comunión gentilicia en casa de Cornelio. El Espíritu de Dios le había instruido directamente para que fuese con los hombres que había enviado Cornelio, según verso 12 del capítulo 10. Especifica el lugar y la hora de aquella llegada. Y para que no le quedase duda alguna, también Cornelio había tenido una visión correspondiente a la suya, de forma que la visión de Pedro quedaba confirmada por la de Cornelio, así como la de Cornelio quedaba confirmada por la suya propia, según los versos 13 y 14. De todo esto podían dar fe los 6 hermanos que habían acompañado a Pedro en aquel viaje saliendo desde Jope con él. Lo que ponía fuera de toda cuestión el asunto de la disputa era el descenso del Espíritu Santo sobre los oyentes en casa de Cornelio, según verso 15. El hecho era innegable, los testigos numerosos. Así declaraba Dios que era testigo del acto y que lo aprobaba plenamente. Con esto recordó Pedro aquel dicho del Maestro que los demás apóstoles habían oído también. Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Se confirma así una vez más por palabras del propio Pedro que lo sucedido en casa de Cornelio era como una extensión de lo sucedido en Jerusalén el día de Pentecostés. Uniendo la referencia de Hechos 1:5 y 11:16 con Mateo 3:11, estaba claro que el Espíritu Santo era un don de Cristo, así como el cumplimiento de la promesa que les había dejado antes de ascender a los cielos. No había pues duda de que el don procedía de él. La conclusión que Pedro saca, según verso 17 de todo esto, no puede ser más correcta y atinada. Si Dios, pues, les concedió también el mismo don que a nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo para poder impedir a Dios? Como si dijese, ¿cómo podía yo negarme a bautizar con agua y a impedir que fuesen añadidos a la iglesia a quienes Dios había bautizado con el Espíritu Santo? Recordando nosotros acá que el bautismo en agua que practica el pueblo cristiano hoy en día debe estar precedido por el bautizo del Espíritu Santo. Es decir, es necesario que los pecados sean perdonados por el lavamiento con la sangre de Jesucristo y que el Espíritu Santo bautice o selle a una persona para que luego se le pueda bautizar en agua. El bautismo en agua no salva. El bautismo en agua es una confirmación de que la persona ha sido salvo. Y lo que hace el bautismo en agua es añadirlo a la iglesia local, no a la iglesia de Cristo. Porque para usted ser añadido a la iglesia de Jesucristo, solo necesita ser bautizado o sellado con el don del Espíritu Santo. No se puede poner o dejar fuera de comunión con la iglesia a los que Dios ha tomado en comunión consigo. Un pequeño detalle en el que Pedro insiste es la referencia al ángel que estaba en pie en casa de Cornelio, con lo que
venía a decir, ¿por qué no podía entrar yo a donde había entrado un ángel para compartir allí con los gentiles como enviado especial de Dios? Este humilde y detallado informe de Pedro satisfizo por fin a sus interlocutores. Hay quienes, una vez que han censurado a alguien, se aferran a ello por grande que sea la evidencia de que eran ellos los que estaban equivocados. No fue así en esta ocasión, sino que oídas estas cosas callaron, según verso 18. Es decir, no tuvieron nada más que objetar y solo abrieron la boca para glorificar a Dios por la bondad que había mostrado también hacia los pobres gentiles. Por eso no es mero asombro, sino también gozo, lo que expresaron al decir, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Les había dado la gracia del arrepentimiento al darle el Espíritu Santo, quien da convicción y dolor de pecados, antes de dar la visión y el gozo de Cristo. Todo arrepentimiento sincero es para vida, pues los que se arrepienten al morir al pecado viven desde entonces para Dios. Solo entonces comienzan a vivir de veras y a vivir para siempre. Así que, donde quiera se propone Dios dar vida, da también arrepentimiento. Con esto mostraba Dios que el arrepentimiento y el perdón de pecados concedido a Israel se concedían también a los gentiles. Por aquella expresión que dijo Pedro justamente en ese capítulo 10, ahora comprendo que Dios no hace acepción de personas. Dios quiere que todos los hombres sean salvos. Por eso envió a su Hijo amado Jesucristo, que dio su vida, su preciosa vida y sangre inmaculada. Derramó allí en el Calvario su vida total por cada uno de nosotros. Pero por el hecho de Él haber muerto por usted, usted no es salvo hasta que usted no comprende que es un pecador y decide arrepentirse de sus pecados. Confesarlos a Jesucristo de todo corazón, para que Él entonces le bautice, le selle con el Espíritu Santo y lo separe para Él. Él es el único que puede dar el don del Espíritu Santo. Él es el que tiene todo poder para salvar. Que Dios pues nos bendiga y que le ayude a usted poder entender esa realidad, mi amado amigo y amiga que me escuchan. Ojalá que así sea.